El mundo del marketing se activa para ti. Marketing Activo. Marketing Activo. El mundo del marketing se activa para ti con María Belén Tinajero. Marketing Activo. Bienvenidos a una edición más de Marketing Activo y en esta ocasión tenemos con gusto a Roberto Aguilar, a quien están mirando en la otra pantalla, en el otro monitor. Y estamos haciendo estas entrevistas, como ya saben, desde casa, invitándoles a todos que se queden en casa, porque eso es lo más importante, es la manera en la que todos podemos ayudar a los que están en la línea del frente, luchando por nuestras vidas en todo el mundo, en todo el planeta. Les damos la bienvenida porque vamos a conversar con Roberto justamente dentro de todo esta crisis en la que estamos viviendo. Tenemos que tener unos tips para negociación. Negociación con todos, nuestros proveedores, nuestros clientes internos, nuestros clientes propios y etcétera, etcétera. Así que bienvenido Roberto, qué gustazo. Él es consultor y docente justamente en temas de negociación y con eso llegar a acuerdos, resolver conflictos, que es lo más importante y que se va a venir, ¿no? Que se va a venir. Así que bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de verte, encantado de estar contigo. Muchísimas gracias por tu invitación. Mi querido Roberto, como consultor y docente, tú estás en esto prácticamente todo el tiempo. Todos los días de tu vida estás en este tema. Y es importantísimo que conozcamos que dentro de esta situación donde también la gente está más sensible y estamos, creo que todos más sensibles, tanto la una parte como la otra. ¿Cómo manejar? Empecemos por ahí. ¿Cómo manejar estos sentimientos, esta sensibilidad que justamente nos ha puesto incluso en situaciones que tal vez nunca la pensamos o nunca hubiésemos querido, como por ejemplo cerrar un negocio o tener que despedir a la mitad de la plana de colaboradores, etcétera, etcétera, de las situaciones que se están dando ya, no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero. Así que cuéntanos, ¿cuáles serían así unos tips? Y empecemos por el tema de la sensibilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, todos negociamos todo el tiempo, todos negociamos todos los días y es importante que todos estemos listos, sobre todo en estos momentos de crisis, que estemos listos para negociar muchísimo más. Sí, tú sabes que la negociación es un proceso mediante el cual las partes intentan llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero evidentemente no todos sabemos negociar y la buena noticia es que se puede aprender técnicas y herramientas de negociación. Tú me dijiste que empezáramos por el tema de la sensibilidad y definitivamente esto es clave. Hay que tener mucha inteligencia emocional en estos momentos para poder resolver conflictos y dificultades con terceros. Inteligencia emocional significa principalmente tener autocontrol, es decir, no perder la calma, no perder la compostura. Y luego tener clara cuál es nuestra motivación, qué es lo que queremos lograr en un proceso de negociación, cuál es el acuerdo que nosotros queremos. Y evidentemente algo que para mí es sumamente importante es la habilidad de la empatía. Es decir, poderme poner en los zapatos de la contraparte, porque no solo yo quiero algo, la otra parte quiere algo y que posiblemente es totalmente distinto a lo que yo quiero, y ponerme en los zapatos del otro, es decir, ser empático, me permite entender que él también tiene emociones, que él también tiene sentimientos, que él también tiene intereses y por tanto debemos tener habilidades sociales necesarias para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio. Uh-huh. Autocontrol. Esto puede hasta sonar fácil, diría yo, pero es un tema bastante profundo y es un tema que le puede llevar a un ser humano muchos años en practicarlo. ¿Cómo podemos dominarnos? Porque el autocontrol es una autodominación de estas emociones. Okay. Perfecto. Como tú lo dices, es algo sumamente complicado, ¿no? El tema de la inteligencia emocional, tú lees un libro y después de que leíste el libro no necesariamente aprendes a controlar tus emociones. Lo primero que tienes que hacer es saber dónde
llegan tus emociones, ¿sí? Por ejemplo, yo te hago la pregunta a ti, cuando estás enojada, ¿qué parte de ti sientes el enojo? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes el enojo? Cuéntame. Bueno, a ver, híjole, cuando estoy enojada, ¿qué parte de mí siente el enojo? Tal vez la boca del estómago. Perfecto. Ya, en mi caso es en el pecho. Yo siento que me arde el pecho cuando estoy enojado. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es saber en qué parte de tu cuerpo se da el enojo, se da la ira, se da las ganas de reaccionar. Eso es un primer arte que uno tiene que aprender a entender dónde en mi cuerpo se da una emoción negativa. Primera cosa. Y segunda cosa es controlar esa emoción negativa. Y el control de la emoción negativa viene por el relajamiento, ¿no? ¿Qué es el relajamiento? Por ejemplo, contar hasta 3, respirar hondo y decir, no voy a reaccionar, ¿no? Tengo ganas de matar a la persona que está al frente, pero no lo voy a hacer porque tengo una motivación tan grande, tan importante, que es resolver un tema que me va a permitir estar mejor en mi hogar, mejor con mi familia, resolver un tema financiero, por ejemplo. Entonces, hacer pausas, relajarse un poquito, son una serie de técnicas que uno las tiene que aprender para decir, voy a bajar la tensión, me voy a controlar y no voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque tengo claro que es súper importante que tú y yo lleguemos a un acuerdo, ¿no? Imagínate en una situación actual que va a ser muy típica en estas épocas de pago o no pago de arriendo. Posiblemente yo no es que no quiera pagar el arriendo, no puedo, no tengo ingresos, pero la contraparte, imagínate que el arriendo es su única fuente de ingresos, entonces también está con un problema complicado. Si uno de los dos en un proceso de negociación pierde la calma y se da la escalada del conflicto, ¿qué va a pasar? Va a pasar el perder-perder. No vamos a llegar a un acuerdo y vamos a entrar en pugnas más complicadas que posiblemente nos lleven a un juicio. ¿Qué tenemos que hacer? Dominarnos, controlarnos, ser empáticos. Mira, yo te entiendo, yo sé lo que te está pasando, pero veamos la forma de llegar a una solución. Y es aquí donde se dan una serie de herramientas adicionales, que es entender los intereses y generar opciones que nos permitan decir qué podemos hacer tú y yo para llegar a un acuerdo satisfactorio. Entonces, de ninguna manera es fácil, pero se puede lograr. Con esto, Roberto, ya nos das, yo creo que no solamente un tip, sino varios. Uno, tener el objetivo claro de querer negociar. O sea, de llegar a un objetivo, claro, ¿no? De tener una postura abierta, yo creo que sería. Y el otro, saber que estamos en un momento sensible y queremos que ambas partes ganemos, un ganar-ganar importante. ¿Cuáles serían las técnicas de negociación, Roberto? Porque de ahí también pasamos a esto de las técnicas de negociación que son fundamentales, como tú pones el mismo caso de la casa de arriendo, ¿no? Que es difícil, es una situación que se va a presentar bastante. También el tema laboral, también el tema de clientes, como yo decía a un inicio, también el tema de proveedores. ¿Cuáles serían las técnicas de negociación que tú dirías son más fáciles de procurar en nuestro ambiente? Perfecto, déjame hacerte un resumen. Creo que lo más importante es tener claro el concepto, ¿no? Negociar significa entrar en un proceso mediante el cual intentamos llegar a un acuerdo. Esto es importante. Negociar no es el acuerdo, negociar es un proceso. El resultado puede ser un acuerdo satisfactorio. Pero para llegar a un acuerdo satisfactorio, lo primero que tenemos que tener es claridad. Es decir, saber qué queremos negociar cada uno de nosotros, qué queremos obtener en un proceso de negociación. Eso es absolutamente clave. Y esto te lleva a una preparación antes de entrar a la mesa de negociación, ¿no? En la preparación, primero tienes que saber qué quieres negociar, por qué quieres negociar, ¿no es cierto? La razón, para qué quieres negociar, la finalidad. ¿Cuál es tu plan A? Es decir, lo máximo que quieres obtener, pero tienes que tener un plan B, un plan C y posiblemente un plan D. Es decir, tienes que ir preparado para tener opciones en un proceso de negociación. Y ese trabajo es previo. Digamos que haces bien ese trabajo previo y entras ya al proceso de negociación y tú lanzas tu plan A. Tu plan A es tu posición. Dices, ¿sabes qué? Discúlpeme, pero no le quiero pagar el arriendo. No puedo pagarle el arriendo. Es tu plan A. Si la contraparte te dice, estoy de acuerdo con usted, no me pague, perfecto.
tenemos un súper acuerdo y no hay conflicto. Pero normalmente no son así las negociaciones. La contraparte te va a decir, qué pena, me tienes que pagar la totalidad del arriendo porque es tu responsabilidad y yo tengo un contrato firmado contigo. En ese momento inicia el proceso de negociación, porque si cada uno se queda en su extremo, en su posición, el conflicto va a crecer, posiblemente se va a volver emocional, posiblemente perdemos el autocontrol y no somos empáticos y llegamos a un desacuerdo terrible y posiblemente se rompe todo. Entonces el negociador hábil tiene que buscar intereses, es decir, pasar de posiciones a intereses. ¿Cómo se hace esto? Primero, escuchar. ¿Sí? Escucha activa, como lo haces ahora tú conmigo. Estás escuchando activamente para hacerme preguntas después. Y esta es la segunda herramienta, ser un buen preguntador. Tener la habilidad de hacer preguntas que hagan que la contraparte te dé muchísima información. ¿Qué sacas con esto? Puedes identificar intereses comunes. Los intereses comunes son fantásticos porque con esos empiezas a construir el acuerdo. Pero también van a aparecer intereses opuestos. Es decir, el uno quiere blanco, el otro quiere negro, y aquí nos toca traer una herramienta que a mí me encanta, que es la herramienta de la creatividad. Es decir, el pensamiento lateral para generar opciones, que seamos capaces de decir, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿Y cómo podríamos hacer esto de otra manera? Mira, yo te propongo algo, no sé si te parece correcto. Entonces logramos apertura en la contraparte para que sepa que yo no estoy buscando solo mi satisfacción, sino también la satisfacción de los intereses del otro. Las opciones tienen que pasar por filtros. Hay filtros objetivos y filtros subjetivos. ¿Cuáles son? Filtros objetivos: que sea legal, que sea legítimo, que esté de acuerdo a temas de mercado, que no sea algo que se sale de lo que se puede negociar, un asesor externo, alguien que conozca más y que te pueda apoyar, pero también juega un tema importante en los temas subjetivos, es decir, tus valores, tus principios, tus creencias, tu intuición, ¿vale la pena o no vale la pena que yo llegue a una negociación con la contraparte? Y todo esto te permite, las opciones filtradas se convierten en alternativas. Solamente esas alternativas son las que permiten a la parte que nos demos la mano y que digamos, mira, de acuerdo, tenemos un acuerdo, no ha sido fácil, pero lo vamos a cumplir. Aquí hay algo súper importante, querida amiga, y es que si no es un acuerdo satisfactorio, las partes no lo van a cumplir. Si es un acuerdo satisfactorio, las partes van a estar felices de cumplirlas. Y el consejo final, el acuerdo tiene que estar por escrito, ¿ah? Y además, si lo puedes notarizar y si puedes llegar a un centro de mediación para que no lo puedas cambiar y lo tengas que cumplir por ley, pues en buena obra. Importante que este lado final sea totalmente legal. Mencionaste un tema de principios, sí. Mencionaste un tema de valores. Aquí viene una postura importantísima. ¿Cuál es el umbral que cruzo y cuál es el umbral al que no voy a cruzar? Y eso es fundamental, ¿no es cierto? A veces incluso no se trata ya de dinero necesariamente, sino lo que debe ser, lo que según tus principios debe darse, respetando la opinión del otro y tu posición a sí mismo. Cuando pasan estas discusiones, hay veces que el tono se sube. Y evidentemente ahí es cuando tú dices controles. Pero hay muchas negociaciones que van en días, en meses, ¿no? Hay muchas negociaciones de años. Claro. Ya han habido esos casos. ¿Qué dirías tú ahí a las personas, hoy por hoy, personas comunes y corrientes que tal vez están negociando, como hemos puesto el ejemplo, el tema del arriendo, porque no estoy trabajando, porque la empresa me cerró, porque la empresa me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, y si regresamos, también te voy a recontratar, pero necesito un volumen, etcétera, etcétera, de opciones que van a ir sucediendo. ¿Qué aconsejarías ahí tú a estas personas? ¿Cuál es el umbral de estos valores y principios en esas situaciones? Perfecto. Mira, solo se puede negociar lo que es transable, ¿no es cierto? Esto es sumamente importante, es decir, algo que podemos intercambiar. Entonces, lo primero,
hay que estar apegados a la ley. Si negocias algo que está fuera de la ley, eso ya no es un negocio, eso ya no es una negociación, eso es otra cosa que se va totalmente por fuera de los temas que realmente se pueden negociar. Y justamente tú lo decías, acá está el tema de los valores y de los principios, ¿no es cierto? Decir, hay ciertas cosas que por mis valores y mis principios no estoy dispuesto a hacer. Este ya es un tema subjetivo, evidentemente. Te estaba diciendo también que el tema de que sea por escrito es importante, porque lamentablemente muchas veces lo que hablamos se lo lleva el viento. No entendí lo que me dijiste. No era lo que me dijiste. No, sí te dije, y en esa discusión nos podemos pasar años, y la verdad es que cuando está por escrito es un poquito más fácil, ¿sí? Y finalmente, el tema del tiempo que tú acabas de tocar, esto es sumamente importante. Amigos, su tiempo es oro. Por tanto, las negociaciones tienen que tener una agenda, es decir, hay que ir al grano, hay que tratar de resolver los problemas, porque no solamente es el problema con el arrendatario. En este momento, en esta crisis que estamos pasando, vamos a tener que resolver muchísimos problemas al mismo tiempo. Tú lo acabas de decir, hay unos que los podemos resolver rápidamente si hemos preparado bien, si la contraparte está abierta, quizá los podemos resolver más rápido, pero hay temas más complejos, ¿no? Vamos al extremo, un divorcio no se resuelve de la noche a la mañana, un acuerdo comercial con otro país puede tomar años. Es decir, los acuerdos pequeños, medianos o grandes que toquen los sentimientos o que sean absolutamente comerciales, todos tienen sus tiempos, pero uno tiene que tener foco. Es decir, tiene que tratar de resolver en el menor tiempo posible y ojalá a través de una agenda de negociación bastante clara. Te iba a mencionar justamente el tema de la agenda de la negociación. Y este es una herramienta fundamental. De hecho, que los grandes negociadores en los grandes juicios incluso, ¿no es cierto? Pues se lleva a cabo de acuerdo a las estrategias y etcétera. Cuando estamos siendo ciudadanos, y esto un poco para, por ejemplo, para temas de emprendimiento. Tú sabes, Roberto, que en Ecuador han habido los últimos años muchos emprendimientos, estábamos yendo como en esa carrera. Ahora viene el COVID y evidentemente se ha puesto un freno brutal, ¿no? Muchos de hecho están endeudados, que ya por la ley y por decretos presidenciales de gobierno, y los bancos han anunciado medidas y etcétera, pero les va a tocar negociar. Y cuando tú eres un pequeño emprendedor y negocias contra un gigante, pongámoslo así, como es el banco, que tiene sus reglas, ¿qué opciones de negociación les darías? ¿Qué tipo de tips les darías ahí? Perfecto, mira, sumamente importante. Tocabas primero el tema de la agenda. Tener una agenda de negociación es importante porque te permite manejar tiempos, no irte por las ramas, ir al grano y tocar los temas de negociación. Ese es un tema vital. Segundo, las negociaciones no son tan simples entre tú y yo. Las negociaciones suelen ser más complejas porque hay muchas partes involucradas. Pensemos en el tema de un emprendimiento. Hay emprendedores, tienes proveedores, tienes también colaboradores, tienes al banco, tienes los impuestos. Es decir, las negociaciones no son solamente tú conmigo, ¿no? Terminan siendo negociaciones multipartes y por tanto terminan siendo negociaciones mucho más complejas y tienes que manejarlas todas a la vez. Finalmente, el tema que tocabas, ¿qué hacemos con el tema del poder? Siempre se dice que los que tienen más poder podrían tener más fuerza en un proceso de negociación. Depende. Yo siempre digo depende, porque quien tiene poder podría ser alguien que es duro en su proceso de negociación, que es confrontativo, que trata de imponer, pero la contraparte quizá tiene menos poder, pero tiene que ser muy hábil para persuadir, para influir, y para hacerle saber que él también tiene maneras, ¿no?, de tener otro tipo de poder, ¿sí? Evidentemente, estos son temas más avanzados en negociación, pero el arte de la negociación significa justamente eso, que no te sientas tú con poder, ¿no es cierto?, en una silla alta y el otro se siente en una silla bajita, por tanto tiene que decir todo sí. El buen negociador, tenga o no tenga poder, tiene que saber con quién está negociando, cuál es la personalidad del otro y de qué manera le puede influir.
alguien que tiene poder, si tú le haces una buena propuesta, la va a tomar. Entonces tienes que ser muy hábil para hacer buenas propuestas. Y para esto, mientras más juegues el juego de la negociación, más herramientas y más técnicas vas a tener. Fundamental esto especialmente cuando tienes estas situaciones ya más avanzadas, como tú acabas de decir, además de enfrentarte a diferentes negociaciones al mismo tiempo, ¿no? Claro, ¿Qué por nos va supuesto. a tocar enfrentarnos? Entonces, ese sería como otro tip que nos brindas. Definir una estrategia para cada negociación, llevarlas por separado, pero en la estrategia de tu negocio me imagino que tienes que tener, digamos, todo un conjunto, ¿no? Con tal proveedor hago esto, con tal otro proveedor hago esto, y con tal cliente hago esto, y así sucesivamente, para que la estrategia del negocio en conjunto vaya dando la vuelta, ¿no? Y avance. Para finalizar, Roberto, cuéntame algo. De todos los ejemplos que tú has vivido, que en la parte de consultoría que realizas, en la parte de docencia que brindas, ¿qué les dices a tus alumnos, por ejemplo? ¿Y qué nos dirías a nosotros como emprendedores de empresas en estos momentos en los que obviamente no va a ser fácil salir de esta situación en tema de COVID? Hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo o que ya se está quedando sin trabajo, pero las empresas no quieren deshacerse, porque además también hay un punto que entender: las empresas sin mano de obra, ¿cómo trabajan? Entonces, ¿cómo llegar a estas negociaciones que tal vez por unos tiempos ya se ha hablado de la propuesta de gobierno de acuerdo entre las partes, cosa que es fundamental para dejar fluir las cosas? ¿Qué opinas tú ahí al respecto y qué tips nos darías para que la silla alta no esté sentada en la silla alta y la silla baja no esté muy baja? Mira, se me viene una máxima de la negociación, que es duro con el problema, suave con la persona. ¿Qué significa esto? Al problema hay que darle durísimo. Al problema hay que atacarlo con todas las fuerzas, pero a la persona no. Hay que ser cortés. Lo cortés no quita lo valiente, lo hemos escuchado muchas veces. No importa si eres el jefe, si eres el proveedor, si eres el socio, si eres el empleado, no importa dónde estás en el proceso de negociación, tú tienes todo el derecho a negociar, tú tienes todo el derecho a revisar un contrato, tú tienes todo el derecho a hacer una propuesta, todos podemos proponer. Al fin y al cabo, en un proceso complejo como el que vivimos ahora, vamos a estar abocados todos a negociar. Tú lo acabas de decir, el gobierno ha sugerido en este momento que las partes puedan llegar a acuerdos. Existe una reglamentación, existen leyes de negociación, mediación y arbitraje, se llaman medios alternos de resolución de conflictos, y esta va a ser una oportunidad para que todos aprendamos a llegar en la medida de lo posible a acuerdos satisfactorios, acuerdos mínimos. Creo que hoy más que nunca todos tenemos que poner el hombro, todos tenemos que ponerle ganas, todos estamos en el mismo barco, ¿no es cierto? O como decía alguien en las redes sociales que me gustó más, todos estamos en la misma tempestad y cada uno en su barco. Es decir, cada uno termina teniendo un problema diferente, pero tenemos que ver la manera cómo con la contraparte somos capaces de llegar al mejor acuerdo posible. Lo peor que puede pasar en este momento es que tengamos más conflictos y es que no lleguemos a acuerdos, porque están en riesgo nuestras necesidades más básicas, alimentarnos, tener salud, tener un techo, y cuando no tienes recursos, cuando no tienes posibilidades, esto no solamente es malo para ciertas personas, es malo también para el empresario, es malo para el país en general. Así que más que nunca creo yo que tenemos que tener mente abierta y muchísimas ganas de encontrar acuerdos satisfactorios para las partes.
Lindo, con eso nos vamos. Varias máximas por ahí, ¿eh? Varias máximas por ahí. Y me encantó como siempre conversar contigo, Roberto, viejo amigo de Marketing Encantado Activo, de por conversar supuesto. contigo como siempre también. Sí, encantada, encantada. Como siempre les recuerdo www.marketingactivo.com para que puedan encontrar ahí todas nuestras entrevistas, algunas en video, otras en audio y ya pues estamos haciendo estas entrevistas con video para que sigan, siempre le ponen ahí la campanita que aparece en YouTube y les va a notificar cuando nosotros pues empezamos a subir un nuevo video. Gracias Roberto por acompañarnos, esperamos que todos estén muy bien. Encantado, que todos estemos bien y que lleguemos a lindos acuerdos que necesitamos de verdad. Marketing activo, marketing activo, marketing activo.